estamos esperando concretar la llamada con Silvia Pita, que la estamos llamando para poder hablar del espacio, en su espacio, de la mirada sobre la discapacidad, la mirada social sobre la discapacidad. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lili, buenas noches para todos los oyentes y para el equipo de Arcoiris. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el viaje, Silvia, en tu recorrida que tuviste, que fuiste también por un tema por APEVI, ¿no? Por la Fundación de Espina Sí, Bífida. sí, la verdad que bueno, es un proyecto muy amplio y desafiante porque es poder armar la red latinoamericana de espina bífida y en cada país que visitamos dejar lazos establecidos con grupos de familias que se comprometan a trabajar por los derechos de los niños con espina bífida, los jóvenes y los adultos, crear una asociación para tener la constitución jurídica y para los médicos crear equipos multidisciplinarios donde los chicos puedan ir en el hospital público y atenderse en un solo día con todas las especialidades médicas. Así que un trabajo arduo, pero realmente que nos dejó satisfacciones porque, bueno, nos volvimos con un trabajo de 2 días intenso, pero ya con lazos establecidos y un compromiso para que eso suceda. Así que muy contento por eso. Qué bien, saldo positivo. Bueno, seguimos peleando por los Sí. derechos entonces de los discapacitados. Y Ay, sí. hablando de eso, habíamos quedado con un tema sobre la mirada, nos estabas contando un poco la historia de Las 3, digamos, etapas las tres etapas de la a visión. grandes rasgos Sí, acerca de, bueno, como toda civilización y sociedad que va evolucionando, para el estudio se han fijado tres etapas, grandes etapas que a veces se entrecruzan, ¿no? En determinadas acciones que vemos actualmente se entrecruzan esas claro, miradas. claro. Habíamos hablado de una mirada o un enfoque hacia las personas con discapacidad de exclusión total, Sí, donde, bueno, en la antigüedad directamente se las excluía o se las mataba, porque el concepto era que tenían que ser absolutamente útil a la sociedad, el Estado era poderoso y digamos era casi dueño de las personas y entonces podía decidir acerca de alguna persona que había nacido con alguna anormalidad o con alguna disfuncionalidad y bueno, y eran eliminadas prácticamente de la sociedad. Para hacer un rápido pantallazo de lo que hablamos, luego para darles alguna función útil eran utilizadas para el entretenimiento claro. de los palacios de los reyes y también para la mendicidad en las puertas de las iglesias y Claro, un de los... poco hecho a propósito eso también, ¿no? Exactamente, o sea, Sí, es el rol que se le daba a una persona que tenía alguna diferencia física, psíquica o intelectual. sí, que no Eh, cumplía con los parámetros de ser el individuo sano física y mentalmente, por ahí, ¿no? Física e intelectualmente, digamos. Exactamente, lo que llamamos, entre comillas, la normalidad, que Exacto, digamos tendríamos que desarrollar todo un programa para cuestionarnos y debatir sobre qué es lo normal y cuál no lo sí, es. sí, quién está dentro y quién está fuera, como todas estas cosas. Exacto, exacto. Bueno, después hablamos de otra mirada que era, bueno, no vamos a exterminar a estas personas, sino que las vamos a tratar de rehabilitar y en esto siempre hago un paréntesis y digo que la rehabilitación desde el punto de vista médico, terapéutico es excelente y es lo que necesitamos todos en el momento que hay algo que no funciona bien en nuestra psiquis o en nuestro físico o en nuestro alma, pero acá se trata de un enfoque, una mirada que tiene que ver con
voy a rehabilitarte tanto y de tal manera que te parezcas lo más posible a los que somos normales. Ujú. Entonces, bueno, así se crearon las instituciones, ¿no? Donde el encierro era moneda común, corriente, sí. moneda corriente, y bueno, hoy actualmente también hay este tipo de instituciones. Y después, a partir de, bueno, de la evolución y de que este nuevo paradigma que aparece en cuanto a que la discapacidad se define no solo por lo que le pasa a la persona, sino también por el entorno que limita, y aparece porque por el protagonismo de las mismas personas con discapacidad. Ujú. Hay una frase que siempre escucho en las organizaciones lideradas por personas con discapacidad que dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Mm. Entonces es como tener un rol protagónico, ya no el rol de que los demás decidan por, o que los demás o estar en una situación de inferioridad al cual tienen que darle un sustento, una caridad, sino un rol más protagónico tanto de las personas como de las familias, y tender a una sociedad donde no tengamos más que hablar de inclusión cuando realmente podamos convivir con la diversidad, no solo en discapacidad, sino en otras diversidades. Es decir, a veces por ignorancia o por desconocimiento vemos solamente en el otro el que lo hace diferente, y no lo vemos como un enriquecimiento a la diversidad o sus otras condiciones que son iguales a las nuestras, a pesar de ser diferente. Uh-huh. A las nuestras me refiero a cuando uno mira, ¿no? A la mirada nuestra hacia el otro. Así que bueno, esta nueva mirada social hacia las personas con discapacidad se enmarca, como siempre aparece, a veces primero las leyes surgen Sí. de estos cambios sociales, ¿no? Que quieren ser plasmados para que regulen la convivencia. Y Sí. este marco legal está dado por la Convención Internacional acerca de los derechos de las personas con discapacidad, que es un instrumento jurídico que se trabajó durante varios años. En el 2006 las Naciones Unidas lo promulgan, y en el 2008 Argentina adhiere a ese documento. Sí. A partir de que Argentina adhiere al documento, esa convención tiene rango constitucional y está por encima de toda ley, decreto o artículo que se establezca en nuestra nación. Sí. Bueno, con respecto a esto, en los últimos días escuchamos o hubo un debate acerca de las pensiones no contributivas que han sido eliminadas o quitadas. Sí, ahora las van a volver a dar supuestamente. Claro, el gobierno ha hecho una marcha atrás sobre esta Sí. decisión. Sí. Que fue bastante polémica, Sí. Porque fue la suspensión a 70.000 beneficiarios. Uh-huh. Bueno, según lo que Aldea Ideal se informó, porque participamos de la comisión de la audiencia pública sobre el debate del rol del Estado en cuanto a esta temática, participamos en diputados para escuchar y para estar al tanto de la información de cómo había sido esto. Nos informamos que esta decisión
fue tomada en cuenta a partir de, digamos, la base estuvo dada porque se basaron en el decreto 432 del año 97, durante la presidencia de Carlos Menem, sí. Sí, que prácticamente define las condiciones ante las cuales una persona puede solicitar estas pensiones no contributivas, tanto sea por vejez o por invalidez. Las condiciones que plantea este decreto, prácticamente la persona tiene que ser indigente, sí, para pedir, para acceder a esta pensión. Se han basado en este decreto para eliminar esta cantidad de beneficios, pero ahí mismo en el debate se planteó que, por un lado, hay lo que mencioné antes, la Convención Internacional, que está por encima de cualquier decreto, ley o artículo de la ley. La Convención habla de la autonomía de la persona y que el Estado, los estados y las políticas públicas tienen que estar dirigidas a la autonomía, la calidad de vida y la vida digna de las personas con discapacidad. Entonces, prácticamente el decreto si bien no fue derogado, según lo que dijeron en esta reunión pública en diputados, no fue derogado por ninguno de los gobiernos, sí quedó, digamos, subsumido a lo que lo que dice la Convención, así que prácticamente su aplicación no sería válida. Sí. Por otro lado, también el punto, digamos, crítico o de conflicto es la manera en la cual fueron quitadas estos 70.000 beneficios, que tiene que ver con no haber sido informada al beneficiario ni darle la posibilidad de la defensa o de argumentar y comentar cuál es su situación actual, porque lo que dice el decreto es que son personas que tienen esta invalidez en forma permanente, o sea que primeramente tendrían que haber consultado a la persona en qué condición se encontraba antes de tomar la decisión de eliminarla o de quitarla. Así que bueno, nos hemos informado de esto y creemos que hay dos temas que nos preocupan y que quisiéramos comunicar y compartir hoy con la audiencia. Uno es que tiene que ver con que gracias a la manifestación que hubo de organizaciones de personas con discapacidad y de personas y familias con discapacidad preocupadas por esta decisión, al menos se ha dado marcha atrás y se va a rever esta medida. Y estaremos atentos y siguiendo cómo es el desenlace de todo esto. Porque hay familias que no pueden esperar que se les restituya el beneficio en días o en meses, porque están necesitando hoy son cosas diarias. Exacto, son cosas diarias. Exactamente, y que además es un ingreso mínimo, que no llega a ser la canasta básica. Entonces, bueno, hubo personas que cobraban 700 pesos. Claro, el promedio de la pensión no llega a 5.000 pesos, 4.400. Es una barbaridad, Claro, entonces, bueno, por un lado, si hablamos de la autonomía de la persona con discapacidad, la persona que hoy por hoy no está incluida en el mercado laboral porque el mismo entorno no lo permite, o porque su discapacidad es tan severa que nunca va a poder producir ni va a poder incluirse
Sí, mercado el mercado laboral. laboral. Bueno, estamos hablando de una situación muy compleja, donde Sí. estas pensiones vienen a cubrir los recursos mínimamente básicos de subsistencia, que no tiene que ver con si el familiar trabaja o no trabaja, porque si vamos a hablar de igualdad de oportunidades, la persona que no puede conseguir un empleo porque la sociedad, el entorno no está preparado para dárselo, o no tiene la mirada puesta en darle la oportunidad, o porque la persona no tiene la oportunidad de hacerlo por su discapacidad severa, mínimamente tiene que tener la seguridad social, porque el Estado está para igualar las oportunidades, no está para beneficiar a algunos y a otros dejarlos Exactamente, claro, sin claro, nada. claro. Entonces, bueno, esto lo vamos a tener, vamos a estar atentos porque queremos saber qué es lo que va pasando con esto. Por otro lado, también queríamos tocar un tema que tiene que ver con lo que tanto a vos o a mí nos involucra también desde nuestra profesión, que tiene que ver la comunicación. Sí, precisamente sobre eso también te quería comentar porque, bueno, es hace rato que vos venís bregando con este tema de cómo se los llama, cómo se les dice y por qué sí y por qué no. Entonces también era importante esta punta, ¿no? Exactamente, y bueno, a veces muchos dicen, ay, bueno, pero se les dice inválidos o se les dice persona que sufre tal cosa, pero igual lo importante es darle lugar o incluirlos, y la verdad que yo y muchas organizaciones más, porque hemos elaborado un documento que se va a distribuir por los medios, Sí, y el primero en difundirlo es el programa Arcoiris, sí, lo tengo la porque el primicia. documento lo terminamos ayer y Sí. se han adherido varias instituciones a esto que vamos a pedir a los que tienen responsabilidad de comunicar, porque a raíz de que esto fue noticia y que estuvo en la opinión pública el tema de del recorte de pensiones no contributivas, Sí. hemos escuchado términos en la boca de comunicadores sociales, ¿no? Porque por un lado está lo que el lenguaje vulgar que utilizamos, que tiene que ver también con estructuras de pensamiento, de representaciones que traemos con estos tres modelos de mirada social que yo te comentaba antes. Sí, sí. Pero la responsabilidad que tiene un comunicador que forma la opinión o que de alguna manera educa, creemos que no puede ser la misma. Entonces escuchamos términos como inválidos, personas con capacidades diferentes, no tienen capacidades diferentes porque no vuelan, no hacen cosas distintas a otras personas, sino que simplemente tienen disminuida alguna capacidad. O con necesidades especiales, no son especiales, sino que si nosotros tenemos una mirada más amplia hacia la comunidad de la cual formamos parte, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos necesidades distintas. Entonces no son necesidades especiales, son necesidades en todo caso distintas y que debemos reconocerlas en cada ser humano con sus condiciones. O inválidos totales. Entonces, nuestro reclamo, nuestro pedido hacia los comunicadores sociales es que tengan en cuenta los términos en que se denominan o se considera para la comunicación actualmente desde el enfoque de derechos humanos. Siempre, primero, está la persona. Persona con discapacidad o en todo caso con diversidad funcional. Y en esto creemos que los medios tienen una gran responsabilidad y un gran poder también en Seguro, la utilización. porque, bueno, aparte son los que fijan las formas de llamar a cada cosa. Exactamente, son formadores de opinión. Claro. Y la responsabilidad de un medio de describir
a una persona más allá de la noticia es respetándola y evitando reforzar los estereotipos negativos que discriminan y debilitan la autonomía de cada persona. Por eso hacemos siempre referencia a la Convención Internacional, porque es el instrumento jurídico al que Argentina, vuelvo a decir, adhirió en el 2008 con rango constitucional, y los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación. Y sí, para quienes quieran interiorizarse más sobre esto que estoy diciendo, exactamente lo describe el artículo 4 de la Convención. Y teniendo en cuenta que es esencial que se cambien las percepciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad, los países que ratifican esta convención deben, se comprometen, específicamente en el artículo 4, se comprometen a combatir los estereotipos y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de estas personas. Podemos decir que nuestras palabras tienen consecuencias sobre la identidad de quienes describimos. Muchos estudios en el campo de la psicología lo comprueban esto. Entonces, por eso hacemos un pedido especialmente a los medios de comunicación que buscan difundir esta información y a todas aquellas personas que lo comentan, ¿no? Que hablan acerca de las personas con discapacidad, que se detengan un momento a pensar en qué es lo que se dice con las palabras que se usan. Por ejemplo, inválido. Sí. ¿A qué nos refiere? ¿Qué connotativo tiene la palabra inválido? No tiene valor. Con un valor, claro. No tiene valor. Claro. Y la persona con discapacidad sí tiene valores. Claro. Entonces, a veces, bueno, las cosas por desconocimiento o por costumbre, las seguimos repitiendo. Pero quienes estamos cerca del tema o quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos una responsabilidad mayor, que es poder brindar estas herramientas que hagan que, si bien desde la forma de describir no vamos a cambiar conductas inmediatamente, pero sí creemos que las acciones preceden a las palabras. Entonces, por lo menos teniendo conciencia de que al decir inválido estamos diciendo que no tiene valor, seguramente vamos a tratar de pensar cómo, con qué acción distinta o qué conducta o qué forma de dirigirnos en el lenguaje podemos hacerlo relacionado a las personas con discapacidad, así como con otras situaciones, ¿no? El tema del VIH, el tema de los chicos en situación de calle, que decimos chicos de la calle, sí, como si hubiesen nacido en la calle, sí, y no habría una responsabilidad social acerca de esto. Son chicos en situación de calle. Silvia, ustedes hicieron una nota, una carta, que es la que me estabas diciendo, para los medios. Sí. Esta la vamos a publicar nosotros en la página, que tiene aproximadamente, es lo que vos me estabas diciendo, porque yo la venía leyendo a medida que vos me ibas hablando, y además hay una serie de términos que son los que ustedes recomiendan que no se usen o que se cambien por otro. Eso también lo vamos a poner, porque es importante que se difunda, por lo menos al nivel que nosotros lo podemos hacer en un principio, y después vamos a ir teniendo seguramente el apoyo de más personas. Yo te hablo de las personas que por ahí pueden estar escuchando el programa, porque los medios, yo creo que una vez que reciban esta información la van a poner en práctica, o por lo menos van a querer interiorizarse de qué es lo que está pasando con esto.
Perfecto. Y bueno, yo te agrego que acá, aparte de dejar la mini guía, que Sí. no sé si tenemos tiempo de mencionarlo, pero me gustaría mencionar que nosotros nos contactamos para poder hacer este escrito, este documento o esta comunicación de prensa con la ONG Cero a la Derecha, que es una asociación civil que trabaja justamente el tema de los términos o esta mini guía que está, digamos, a disposición en la web para saber los términos, cuáles son inapropiados y cuáles son apropiados en el marco de los derechos humanos. Así que también agradecemos a esta asociación que se sumó a la iniciativa de Aldea. También se sumaron la APEDI, Asociación para Espina Bífida, la Fundación Solar de Integración, la Fundación Tempo de Integrarse, Conceptos Sencillos, Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos, Instituto de Nivelación, Centro Médico Quiropráctico Argentino, Incluirme Asociación Civil, Fundación Crecer Humano, AXB Asociación Civil, CIETAR Argentina, Fundación Accionar, Casa Manu, Lengua Franca, Un Kilómetro, Una Sonrisa y Enfoques, Encuentros de Familias con un Miembro con Discapacidad. Así que creo que somos muchos los que sostenemos que el lenguaje crea identidad. Bueno, entonces redondeamos acá porque ya se nos terminó el tiempo y vamos a poner todos estos términos en la página y en tal caso la próxima semana, si querés, ampliamos un poco más para ver cómo va avanzando este tema o durante la semana por ahí podemos poner en la página algo más. Damos los datos de la aldea ideal para que cualquier persona que quiera acercarse o consultar pueda hacerlo. La página web de la aldea es www.aldeaideal.org.ar y su mail es info@aldeaideal@gmail.com y su página de Facebook Aldea Ideal, como su Twitter también Aldea Ideal. Silvia, queremos agradecerte, nos vamos porque no tenemos más tiempo. Bueno, siempre estoy cerrando el programa. Gracias, un beso grande para vos y para todos. Gracias a ustedes. Gracias, fue Silvia Pita para Arcoiris.